Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de RC Coach. Estamos de vuelta después de un pequeño alto en el camino que había que hacer. Vamos pasando fases. Esto, la desescalada, este término que se está adueñando de nuestras vidas, pues ya va calando hondo y había que tomar un respiro y mirar nuevos ponentes, nuevas entrevistas, nuevas personas a las que conocer, que nos compartan su punto de vista, sus inquietudes, su labor al fin y al cabo y bueno, hoy tenemos yo creo que un ponente muy bueno del cual podemos aprender muchas cosas y que ahora pasaremos a presentar. Continuamos trabajando en el RC Coach, lo que he dicho, pues refrendarlo, que había que hacer un alto en el camino y que ahora pues la actividad va a ser menor porque ya pues los que estudiamos ya volvemos, bueno, no habíamos dejado de estudiar, pero continuamos estudiando, los que trabajan pues vuelven a trabajar, el fútbol pues se medio retoma, los profesionales lo hacen, los de tercera y segunda vez que tienen ahí ese posible ascenso pues están trabajando también, o sea que ya está todo un poquito más movido. Sí que vamos a ir reduciendo el número de ponencias o de entrevistas que realicemos, pero sin descuidar un contenido de calidad que yo creo que es el que estamos haciendo durante esta cuarentena. Que ya recuerdo cuando hicimos la primera con Adri y con Ramón, que hace ya casi 2 meses, pues aquí estamos 2 meses después, hoy con Santi Martínez, entrenador del Club Deportivo Acero, hasta que esto del coronavirus nos paró. Santi, ¿qué tal? Pues mira, ahora ya viendo un poco la luz después de todo y bueno, con ganas de volver lo antes posible cuando nos dejen. Muy bien, vamos a presentar a Santi porque a pesar de su juventud, él es del 93, acaba de cumplir 27 años este año, pues tiene un buen currículum a nivel nacional, ya que ha estado durante muchos años en el Levante, en etapas formativas, pues acompañando y aprendiendo sin duda de los grandísimos profesionales que salen de la escuela. Veía, por ejemplo, que Igor Oca, que ha estado en el Alavés, en el Levante, pues supongo que habrá compartido staff con él, luego estuvo en el Formentera también y actualmente, pues, aunque poco tiempo, lamentablemente por esto del COVID-19, pues dirigiendo al Club Deportivo Acero, que luego hablaremos más largo y tendido de eso, pero ojo que ha sido el único equipo capaz de ganarle al Club Deportivo Alcoyano, al imbatible Alcoyano, que todos los que seguimos el grupo sexto de tercera decíamos que iba a acabar la temporada sin perder, hasta que llegó Santi al Acero y entre él, sus jugadores, cuerpo técnico y el club, un club de Solera como el Acero, pues le arrebataron los primeros 3 puntos de la temporada al Alcoyano. Pero hay una cosa sin duda que nos llama la atención del currículum de Santi y es Mauritania, porque claro, es un país que no tendemos a relacionarlo con el fútbol, no es un país muy sonado. Ayer leía, me informé un poco para preparar la entrevista, es un país con poco más de 4 millones de habitantes, o sea, similar a población a la ciudad de Madrid, por ejemplo. O sea que no es un país grande, no es un país que suela ser muy sonado. Luego hablaremos más largo y entendido de esto, pero sin duda Mauritania, Santi, es algo que supongo que te pasará, que suele sorprender a la gente con la que lo conversas, ¿no? Sí, yo casi que bueno, porque en el Levante tuvimos a Ali Hassan, que son de allí, pero antes de ir casi que ni conocía el país y mucha gente que les digo que trabajo ahí no saben ni ubicarlo. Pero bueno, una buenísima experiencia. Hay que tirar del globo terráqueo ese que tenemos todos en la habitación, un poco inútil, Claro, y claro. ubicar a Mauritania. Luego hablaremos más largo y entendido. Santi, cuando quieras compartes la pantalla Vale. y empezamos a ver lo que nos has preparado, que yo creo que va a ser interesante, pues reflejar sobre todo esas 4 semanas, 3, 4 semanas de trabajo con el Club Deportivo Acero, 3 empates, una derrota. Yo creo que, bueno, es un bagaje difícil de analizar porque apenas hay cosas que Mm. analizar, pero yo creo que el trabajo pues poquito a poco iba haciendo mella y bueno, no, más bien dicho, 2 empates, una victoria y una derrota. Una victoria ante el Club Deportivo Alcoyano, que yo creo que también ha parado un poquito las alas al equipo, que parecía ver la luz al final del túnel, parecía pues coger un poquito de aire, coger impulso, pero bueno, esto del COVID-19 la verdad es que nos ha fastidiado a todos un poco. Y además había un Saguntino a cero, que para los que seguimos el grupo Sí. valenciano de tercera división, eso es uno de los partidos guapos, pero bueno, esto es así y hay que aceptarlo como ha venido. Que Santi, cuando Eso, puedas. eso es. Bueno, primero felicitar al canal por las formaciones y las mesas redondas que creo que han sido muy interesantes para todas las que hemos visto y nada, las gracias también por la invitación. Eh, Cuando contactaron conmigo
para hacer esta presentación, pues bueno, me dieron la libertad total de decidir qué es lo que quería presentar, y aprovechando que pues justo para la cuarentena había enviado este documento sobre los aspectos del juego a los jugadores, a modo un poco de tanto de resumen como de conclusión y de repaso de todos los conceptos que habíamos trabajado. Bueno, pues decidí repasarlo con vosotros, añadir algún clip, sobre todo de los partidos que habíamos visto, que habíamos jugado, y bueno, creo que era algo interesante pues para debatir un poco sobre aspectos de juego. Me gustaría comenzar primero por el punto de partida que me encontré al llegar. Tras ver varios partidos antes de mi llegada y bueno, sobre todo las semanas de entrenamiento, me encontré con un equipo con mucha dificultad para evitar transiciones del rival. Es cierto que a nivel asociativo pues sí conseguía progresar, sí que desde ese juego de posición podía hacer llegar a zonas de ventaja a jugadores importantes que podían marcar la diferencia. Pero luego es cierto que tras pérdida de balón sufrían muchísimo volviendo haciendo ese repliegue dirección portería, que era algo que queríamos evitar. Luego también muchísima falta de contundencia en área, en centros laterales, en balones frontales, en acciones a balón parado. Y también había identificado eso ya cuando estaba dentro, pues una falta de comunicación táctica brutal. No comunicaban entre ellos, sobre todo a nivel defensivo, no se ayudaban. Creo que es algo vital que hay que trabajar desde la primera tarea de entrenamiento. ¿Qué aspectos positivos veía? Que bueno, que aparentemente era una línea defensiva que quizá a nivel condicional pues no era típica línea defensiva con centrales demasiado altos, corpulentos, que destacaban por ser demasiado contundentes, pero sí que sobre todo los tres centrales interpretaban muy bien los espacios, tenían esa capacidad de anticipación y de proteger su espalda, y también el equipo entero muchísima capacidad de sacrificio, lo que me permitía, o lo que nos permitía el hecho de realizar presión, sobre todo alta y a nivel de bloque medio, con bastante solvencia. Luego ya con balón, dificultad de producir juego interior por el perfil de los centrales, por el perfil de los mediocentros, poca alternancia de zonas de juego, nos costaba muchísimo. Una vez llegábamos a un lado, tratar de buscar el lado débil que siempre hay espacio ahí, pues era algo que habíamos que trabajar. Mal porcentaje de gol por ocasiones generadas, generaba muchísimas ocasiones. Creo que el ejemplo claro es el partido de Benigani, que tuvimos muchísimas ocasiones y al final no convertimos ninguna. Y luego teniendo en cuenta también desde nuestro estilo de juego que tenemos dos delanteros, teníamos Fari y Bois, que interpretaban muy bien ese espacio a espaldas de la línea defensiva rival, y aprovechando nuestro campo también, que es de dimensiones muy grandes, pues es algo que nos venía bien a aprovechar. Luego también tener en cuenta los laterales, que elegían muy bien esos momentos para desdoblar, que tenían muchísima capacidad con poquito espacio para sacar buenos centros laterales, y capacidad de ganar segundas y terceras jugadas. Igual que he comentado, que los medios de centros pues no tenían quizás esa capacidad para realizar un juego interior demasiado fluido, sí que interpretaban muy bien pues dónde posicionarse, anticipaban dónde podía caer el balón y con el cuerpo proteger para ganar esas segundas y terceras jugadas, que me parecía algo muy importante. A partir de esto es como desarrollamos nuestro modelo, con las características que tenían los jugadores. Vale. Empezamos con los comportamientos sin balón. Esto es lo que les envié yo a los jugadores nada más empezar la cuarentena. Como he comentado, nos venía muy bien por nuestro perfil de jugadores ese bloque alto para tratar de recuperar lo antes posible y finalizar lo más rápido posible en portería rival. Pues pequeños detalles que veis ahí, el movimiento en V de delanteros, muchísima comunicación para cerrar la línea de pase en función de dónde se dispara el rival o en función de lo que hayamos analizado en vídeo. La importancia que los mediocentros protegían los carriles interiores, y como he comentado, la línea defensiva, que estuviera una
una altura óptima y sin estar demasiado sucia, habilitando a delanteros que pudieran aprovecharse de ese fuera de juego. Y luego ya en plan secundario, sobre todo un marcador a favor que nos pasó alguna vez, pues ya ir a bloque bajo, reducir espacios, tratar de proteger el área, que era algo que creía muy importante, ya que justo cuando llegué habían cumplido una vuelta entera encajando goles. Y ya desde el primer partido en Elche, a pesar de que en Elche sí es cierto que el Elche tuvo más ocasiones y de hecho pienso que merecieron ganar, no lo convirtió ni siquiera fue un cambio de chip para nosotros el hecho de no encajar allí ante un equipo con muy buenas individualidades, sobre todo arriba, que nos hizo a partir de ahí dar un paso adelante y confiar mucho más en nosotros. Bueno, no puedo... Vale. Empezamos con un clip importante, hablábamos de la comunicación, de tapar líneas de pase dentro-fuera, en función de ese país rival, para reducir también esos espacios entre líneas y dentro de la línea que luego veremos. Y algo que me parece muy importante también es el saltar a la presión en el momento óptimo, que los jugadores sepan identificar cuál es el momento para saltar y todos juntos, pues ya habiendo orientado al rival a donde queremos, a la zona donde queremos, pues saltar en ese momento. Vemos vídeo, primero vemos un clip en el que no lo hicimos bien, es el caso de Elche con Will en este caso, que ahora vemos que salta a ese jugador sin el resto de línea estar preparada para saltar, no estábamos ni en 3/4 ni en bloque alto y al final caemos como lo que se dice siempre, ¿no? De esa pieza de dominó. Y a nivel de refuerzo, pues identificar el momento óptimo. En este caso sí que estamos en ese bloque medio, un poquito más altos que antes, bien organizados, y vemos cómo ese jugador va a recibir mal perfilado, los dos mediocentros lo identifican, y rápido roban y tratan de transitar. Aquí igual, cada uno en su carril apretando bien, preparados ante ese golpeo que nos da tiempo para estar cercanos y reducir ese espacio y tiempo al rival, otra vez un jugador mal perfilado y al final podemos hacer que golpeen y recuperar el balón nosotros, ¿vale? Me parece algo muy importante porque desde esa seguridad defensiva de la que hablábamos siempre, el hecho de interpretar bien esos momentos para reducir espacio y tiempo al rival es algo que había identificado que no hacían demasiado bien, que existía mucho espacio entre líneas, dentro de la línea, y en nuestro campo es algo vital porque ya sabemos, ya me comentaban que cada equipo que iba ahí se la hacía grande, pues teníamos que hacer de eso nosotros una virtud. Siguiente ítem que vamos a ver, ya a nivel más micro, importantísimo el movimiento circular para dividir y orientar a la presión a las zonas que queremos. Trabajé mucho con Boys, con Fari, con Will, que dividieran bien porque pasa muchísimo, lo vemos en vídeo ya, pasa muchísimo que cuando el equipo rival inicia esa circulación, si nuestros delanteros no dividen bien, al final acaban haciendo, no sé, muchísimos metros sin llegar a ser efectivos, sin orientar la presión a donde queremos, sin desde ese dividir bien dar esa comunicación al resto de líneas para que avancen un poco y tratar de recuperar balón, y lo único que hacemos es fatigarnos y perder el tiempo que no recuperamos balón. Aquí se ve claramente con Will y Fari que enciman un pelín a los centrales, pero sin llegar a dividir. Entonces acaban corriendo de lado a lado, la línea de atrás se junta con la línea defensiva, al final acaba habiendo mucho espacio entre esas dos líneas y puede progresar el intercity. En este caso, fijaos cómo Fari sí que hace ese movimiento circular que es importantísimo para tapar la línea de pase con portero y con el otro central, y obliga a ese central a salir en conducción y enfrentarse a nuestras líneas que sí que están preparadas para tratar de recuperar el balón en esa zona. Ahí sí que hace ese movimiento Fari para dividir, obligar a que esa conducción se produzca y ya recuperar el balón y buscar a esa gente más avanzada. Y como decíamos, tratar de finalizar lo antes posible aprovechando la desorganización. ¿Vale? Presión tras pérdida.
Algo que también trabajamos mucho, siempre se ha hablado de esa presión tras pérdida, de que es importantísima, pero hay que ver bien cuándo la debemos hacer, si lo debemos hacer todos los jugadores, si son los cercanos, si los de zona intermedia. Entonces hay que interpretar muy bien esos momentos. Yo en nuestro caso lo que teníamos marcado es que si tenemos muchos jugadores por delante de balón, importantísimo que el cercano apriete para temporizar un poco y dar tiempo al resto a que haya esta replicación portería. Pero si vemos opción de recuperar, pues sí que más gente puede tratar de realizar esa presión tras pérdida efectiva. Al final no es una receta y lo vemos aquí en vídeo. Se ve muy claro también un kit de Benny Ghani en que no lo hacemos muy bien. En este caso el extremo, como vemos ahí, el 21. Se da esa recuperación por parte del Benny Ghani y vemos como este jugador ni encima para tratar de recuperar ni reduce ese espacio respecto a nuestra portería. Total que da opción a ese pase de avance y ya posibilidad de transitar al rival. En este caso, en que sí lo hicimos bien, mismo jugador, cercano a balón, hace esa temporización y da tiempo al resto de jugadores a replegar para evitar esa transición del rival. Siguiente ítem, esa reducción de espacios dentro de la línea. Creo que todos lo tenemos bien asumido este concepto de juego, pero pasa muchísimo, sobre todo en campos de nuestra dimensión, en los que el jugador que está alejado de la zona de balón quizá desconecta un poco y no llega a reducir ese espacio que es demasiado amplio, y cuando juegas contra equipos de la calidad que tienen sobre todo los equipos de arriba, pues a través de conducción o a través de esos pases de avance te pueden hacer muchísimo daño y hay muchísima diferencia. Por eso hablamos de pequeños detalles. Hay muchísima diferencia cuando estás un metro hacia afuera o cuando estás un metro hacia adelante. Lo vemos en vídeo. Y tiene balón intercity y vemos como el extremo del lado contrario no reduce bien con respecto al resto de la línea, los espacios dentro de la línea, y son capaces de recibir en esa zona, que se ha cortado un poco antes, son capaces de recibir en esa zona para atacar directamente la línea defensiva. En cambio, si hubiera cerrado un pelín más hacia adentro, podría haber llegado a esa ayuda. Y aquí vemos mismo jugador que en esta acción le cuesta también volver por estar alejado de esa zona, pero al final sí que a su ritmo consigue llegar a reducir ese espacio, estar cercano al medio centro para cuando llega el balón a su zona poder apretar y estar cercano para recuperar el balón. Lo importante de esos metreos. Y luego esta acción que vemos aquí de Boix, repito, importantísima también porque estamos un pelín ahogados en ese bloque bajo y la importancia de que estén los 9 bien activos, que se separen rápido de esas vigilancias para de controlar y en caso de poder transitar, sino buscar esa alternativa de zona. Siguiente ítem, la defensa de pared. Esto lo he trabajado muchísimo, sobre todo la semana de Alcoyano, porque nos dimos cuenta que Alcoyano, por fuera, con sus laterales y extremos por ambos lados, utilizaba muchísimo la pared como un recurso de progresión. Y pasa muchísimo que cuando se inicia la pared, si el defensor que está con el jugador que inicia la pared, gira un momento a mirar a dónde va el balón y no referencia al hombre que ha iniciado la pared, en ese segundo que mira le han ganado la espalda y se produce la pared. En cambio, si en el momento que el jugador inicia la pared yo referencio a ese jugador que ha iniciado la pared y le paro carrera, soy capaz de neutralizar esa acción. Lo vemos también claramente en vídeo, como
2 acciones que hicimos mal también contra el Collano. Aquí vemos a Monroy que aprieta en el momento que sigue mirando a balón y no a su par. Le ha conseguido ganar la espalda y ellos progresan. Digamos que es un segundito. Aquí lo mismo, Fede mira a balón, no referencia a ese jugador que le gana la espalda y progresa. Y cambio aquí 2 acciones en que así sucede. Aquí con Acevedo, Monroy lo persigue, vuelve a tratar de iniciar la pared, Monroy referencia a Acevedo en vez de perseguir al balón y consigue neutralizar esa pared, evitar que progrese. Y aquí igual también se inicia esa pared, referencia al hombre en vez de fijarse en el balón, se encarga el lateral de apretar ese mal perfil y recuperar para progresar rápido y ganar nosotros esa espalda con los laterales, como hemos dicho, que se proyectaba muy bien. Importantísimo también la vigilancia del J2 y zonas intermedias. En campos pequeños, que suceden muchísimas acciones, que enseguida estamos cerca del rival, pues quizá no sea tan determinante como en campos de nuestra dimensión, que enseguida que dejas un mínimo espacio, la calidad que hay en tercera división, se producen esas transiciones que hacen muchísimo daño. Lo vemos en este ejemplo. Atacando nosotros, posibilidad de centro lateral, y vemos a estos 2 jugadores de Alcoyano descolgados sin que nadie los vigile ni haya comunicado de que están ahí para transitar. En este caso lo que marcamos nosotros es que el lateral, ahora se verá después cuando de continuar la jugada, está toda la línea defensiva con tan solo 2 jugadores, los 2 9 descolgados de Alcoyano. Entonces nuestro lateral lo que debería hacer es cubrir esta zona de aquí, avanzado, meterse un poquito hacia adentro para tratar de evitar esa transición, y el 6 que está aquí también cerca de aquí, para, en el caso de que reciba este jugador, poder apretarlo, temporizar un poquito para dar tiempo al repliegue del resto de jugadores. Vamos aquí, recuperan balón, no nos fijamos en esos jugadores en zona intermedia, consiguen conectar, no teníamos toda la línea aquí, sin ser demasiado funcional. El ejemplo en el que sí lo hacemos bien, estamos apretando balón y vemos a lateral, a medio centro activo, con este jugador que repliega para temporizar, que llegue la ayuda y recuperar el balón. ¿Vale? Importancia de pequeños detalles, seguimos en esto, de altura de línea no tenemos clip, pero bueno, al final también vi, no sé si creo que en la charla de Pau Quesada, que también hablaba un poquito de esto, de una línea, una altura de línea óptima en función de dónde esté el balón y el poseedor. Si el balón está apretado, la línea debe permanecer, eso es lo que establecemos nosotros, con el código quieto, permanece la línea sin seguir apretando ni hacer ese repliegue. Si el balón no está apretado, debemos proteger el espacio de la espalda porque hay posibilidad de que golpeen si tienen ellos un jugador avanzado. Y si hay un mal pase, un mal perfil, es cuando identificamos ese momento para apretar, reducir espacio y tiempo al rival para tratar de recuperar. Nos fijamos en la defensa de los centros laterales, que es algo que creo importantísimo porque un alto porcentaje de goles se da en esta situación. Nosotros diferenciamos en dos zonas desde las que se produce el centro. La zona que es la más habitual, desde donde llega extremo lateral que pone ese centro, o la zona B, que también se da muchísimo, sobre todo tanto en campos pequeños como identificado con equipos que juegan con 3-5-2, 3-4-3, que tiene esa capacidad de carrileros de llegar a una zona no tan profunda como estaba marcado ahí en zona B, pero desde esa zona pues se me ocurre, por ejemplo, Rafa Jimeno del Saguntino, que cuando llega a esa zona pone unos centros de mucha calidad, ¿no? Pero se me ocurren también muchísimos otros jugadores que tienen esa calidad, esos carrileros que al llegar a esa zona ya tienen la capacidad de poner esos centros. ¿Qué pasa? Que
que ante esos centros habría que marcar una altura también óptima para no habilitar a delanteros a que ataquen la zona en la que portero podríamos darle más protagonismo. Sí, tenemos un portero como tenemos nosotros, que es Coronado, para protegerse el mismo y hacer esas salidas y cubrir esa zona. Entonces, lo marcado en ese tipo de situaciones, en nuestro caso, es no hundir demasiado en función de dónde esté la situación del balón y parar las carreras al rival. Solemos marcar entre la zona de área y punto de penalti, ¿no? Y luego, importantísimo también, establecer las caídas. Una vez se ha producido ese primer contacto, ese primer despeje, que cada uno referencie al hombre, que anticipe dónde puede caer ese segundo o tercer balón y parar la carrera, cuerpear, lo que queréis llamar, de proteger esa zona donde va a caer el balón, incluso aunque no sea en mi par, de proteger bien para hacer una estructura de caídas en la que tengamos nosotros esa superioridad posicional para ganar la segunda jugada. Luego, respecto a los centros laterales en zona A, también hay muchísimo escrito sobre este tema, pues el perfil y la posición al que se suele denominar ubicación, el hecho de atender al balón sin perder la vista al rival. Pero no es solo suficiente con eso, sino que también hay que referenciar bien al hombre y estar cercano para, si no puedo evitar que remate, por lo menos incomodar, reducir ese espacio para que no remate cómodo el delantero. Nosotros justo nos enfrentamos a Nikita en Intercity, a Pau Franch en Alcoyano, a Murad en el Elche, y es algo que es dificilísimo de trabajar, que muchos equipos generan peligro así, por eso lo creo importantísimo para evitar que nos generen peligro. Y luego, aparte de eso, la estructura mínima, aprovechando nosotros los partidos, excepto contra Intercity, jugamos 4-4-2, la obligación de que los dos mediocentros llegaran para controlar esas entradas de segunda línea o esas segundas jugadas que se podían dar. Entonces vemos esta estructura aquí de los dos mediocentros, del lateral que normalmente sale a encima de ese extremo lateral, más los tres jugadores que restarían de línea defensiva, referenciando a los jugadores que se encuentren en el área. Lo vemos en vídeo. Aquí vemos que reciben fuera, hay un desdoblamiento, y fijaos que en el momento que se para aquí la acción, tenemos a este mediocentro que no mira, no está bien perfilado, atendiendo a esos jugadores de segunda línea que pueden llegar. De hecho, es después este jugador que en esta zona que recibe la segunda jugada. Este central que quizá esté bien ubicado para controlar esa zona 1, ya que este central sí que más o menos está referenciando, que se le ve ese gesto con la mano a este delantero aquí, pero sobre todo esta zona en la que no ha llegado ni el central de fuera de la parte izquierda ni el carrilero. Además, están ambos mal perfilados, atendiendo solamente a balón y no atendiendo a estos jugadores que son realmente los que van a generarnos el peligro. Finalmente, queda ese centro lateral, un remate claro, más esa segunda jugada que al final acaba en un tiro, es mal que encimamos, pero importantísimo atender bien esos perfiles y esa ubicación. Aquí vemos ya una mejor estructura. Nos faltaría, tenemos estos dos mediocentros bien ubicados, tenemos a este central y al lateral referenciando bien cada uno a su par, y también, además de eso, cercanos para evitar que rematen cómodos. Ante un equipo tan peligroso como era el Intercity, vemos como desde esa zona alejada ponen balón, pero nosotros teníamos bien referenciados a los jugadores en área. Aquí lo mismo, será un buen centro lateral, pero teníamos bien referenciados estos dos jugadores peligrosos. Con balón, ¿cómo nos vamos a comportar? Como he dicho, difícil de provocar ese juego interior, de hacer un ataque realmente organizado a través de acumular muchos pases y generar ventajas. Por lo tanto, buscamos otro tipo de progresión. Sí que es cierto que la paciencia para construir ese ataque, aunque no quisiéramos, como he dicho, acumular demasiados pases,
sí necesitamos esa paciencia, porque al final si golpeábamos desde ese primer impulso, como hacía una acción dos acciones en el vídeo, era muy fácil para rival contrarrestar eso estando organizados, ¿no? La opción era de construir desde la paciencia, sobre todo, tratar de acumular pases de zona a zona, aprovechando la amplitud sobre todo de nuestro estadio, y atraer en primera línea para acabar golpeando bien por fuera a extremos en amplitud o bien a los 9 cayendo a espaldas de la línea defensiva con nuestros mediocentros preparados para esa estructura de caídas para ganar esas segundas jugadas. Lo vemos aquí. Aquí, por ejemplo, identificamos que Beni Ghanim presionaban en ese bloque medio, pero la zona de sus 6 solía estar muy desprotegida. Por ello, obligación de los 2 9, uno venir en apoyo para que el otro generara esa ruptura a espaldas del espacio que había generado el primer 9 que venía en apoyo. Cuando identificáramos eso, sobre todo a través de lateral o medio centro, busca ese golpeo bien a la zona 6 o bien a espaldas de la línea defensiva. Vamos aquí como lateral conecta ahí con 9, que alterna de zona. Acabamos finalizando. Aquí también. Golpeo tras una circulación previa. Boys que viene en apoyo. Y Fari en ruptura. Muy bien aprovechado, muy buena coordinación entre ambas líneas de pase. Al acabar finalizando jugada. Importante también lo que habíamos hablado de la alternancia de juego, de zonas de juego, que pasa muchísimo, me pasaba también en África, que cuando progresamos por un lado, el no alternar de zona de juego, el cerrarnos nosotros mismos las opciones de ataque. Lo vemos también en un ejemplo en vídeo, creo que sale también un concepto muy básico. Aquí recuperamos balón con opciones de conectar en el lado débil con todo el equipo rival mirando aquí, pero no alternamos zona y volvemos a perder el balón nada más haber recuperado. En cambio, cuando sí lo hacíamos, la diferencia era brutal. Conectamos un pase aquí, acumulamos jugadores y en el otro lado siempre estaba el premio. En 2-3 pases llegar casi a poder finalizar. Lo que he hablado también, circular en primera línea para golpear en juego directo bien a los extremos o bien a los 9 en profundidad. Y lo que he hablado, con paciencia, si no hay una circulación previa, al final, como en este ejemplo, acabas golpeando, defensa rival organizada. Y lo que hablábamos muchísimo también, más allá de la comunicación táctica a nivel de hablarnos nosotros, la comunicación no verbal, el hecho de que los jugadores que no son poseedores de balón se separen bien y den esa información al poseedor de balón de que realmente están por la labor de sacar de zona, continuar el juego, que casos clarísimos como reciben esto lateral, pero en día de darle continuidad, acabamos golpeando y acabamos. Pero cuando sí se hacía bien tras una circulación previa a rival, pues había una diferencia clara. Vemos aquí con paciencia cómo ha salido un pelín, buscando ese golpeo a lateral extremo, siempre amplitud, con poco riesgo, y a partir de ahí ya llegar a esa zona de centro lateral. Búsqueda de amplitud es algo que como he nombrado, con extremos y laterales, que teníamos jugadores de juego exterior muy importantes que marcaban diferencia, pero que debíamos potenciar. Hablábamos con extremos sobre todo de permanecer abiertos hasta que existiera la posibilidad de conectar dentro, si existía esa posibilidad real, es decir, que central o medio centro tuvieran esa línea de pase libre, que hubiera espacio. Ahí es cuando
he nombrado antes, que el 9 venga en apoyo y que el otro 9 rompa esa espalda aprovechando el movimiento, ¿no? Y la importancia del desdoblamiento de los laterales para generar superioridad sorprendiendo al rival. ¿Vale? Aquí ejemplos claros de cuando no hay amplitud nos cuesta progresar. En este caso que sacamos de zona, va a golpear portero a extremo sin que extremo esté buscando esa amplitud y acabamos llevando balón fuera. Aquí lo mismo, sacamos de zona, recibe lateral no tiene opción de pase fuera, que encima esta línea de pases se solapa con la del 9, no tiene ese pase fuera y al final acabamos perdiendo balón. Cuando sí lo hacíamos bien, la diferencia es clara. Otro ejemplo aquí de acumular pases en primera línea, de hacer que salgan un poco y a partir de ahí golpear sobre todo por fuera, que estaban lateral y extremo, y aprovechar de esa calidad de los jugadores exteriores que teníamos. Y profundidad, como he dicho, los delanteros, sobre todo con Boix y Fari, que aprovechan muy bien ese espacio espalda, pues estirar, fijar línea defensiva de rival para generar ese espacio entre la línea defensiva y la línea de mediocentros. Este concepto también de penetraciones sucesivas, que creo que es un concepto que viene del balonmano, es el hecho de realizar desmarques continuos al espacio de la espalda de la línea defensiva, porque generan mucha incertidumbre en rival. El concepto de oscurecer marca, también lo trabajamos mucho con el 9, el hecho de sacar, algo que hace muy bien Boix, de salir del campo visual del marcador para a partir de ahí realizar un desmarque a espacio. Y la importancia también de las entradas de segunda línea, que quizás no aprovechamos nosotros demasiado bien, sobre todo con mediocentros porque eran bastante posicionales, pero sí con extremos en esas diagonales que hacen muchísimo daño y sorprenden, son bastante difíciles de defender. Lo vemos aquí también con ese acumular para que vayan saliendo y a partir de ahí golpear y aprovechar esa espalda. Vemos que el 9 que ha venido en apoyo, peina para el 9 que ha ido en ruptura. Vale. Y este concepto también, un detalle que también quería comentar. Vemos que este es el lateral izquierdo que ha hecho esa conducción hacia adentro. Es algo que habíamos hablado y trabajado durante sesiones de entrenamiento. ¿Qué ocurría? Que nosotros no teníamos un lateral izquierdo zurdo específico como tal, lo cual nos limitaba bastante, sobre todo en salida de balón, ¿no? Pero lo que hablamos sobre todo con Chimo, que era ese jugador que solía actuar como lateral izquierdo, era en vez de que nos limitara, sino pues darle la vuelta y aprovechar que siendo lateral izquierdo diestro podía realizar conducciones hacia adentro para que otro compañero bien aprovechara su espacio o atraer a rivales o sacar a su par de su zona, que es lo que hace en este caso Chimo, conduciendo hacia adentro y atraer al extremo, y hacemos que el mediocentro rival haya tenido que salir fuera. En este caso es Will quien ocupa su espacio al final, hace que el mediocentro tenga que salir ahí y ya se han desorganizado para poder progresar y buscar esa espalda. Vale, en este caso es fuera de juego, pero había percibido bien mediocentro que la línea defensiva rival estaba alta y había golpeado para delantero, que es una acción que aprovechamos muchísimo nosotros. ¿Vale? Importante también, hablábamos de esa estructura óptima ante un centro lateral del rival, pero creo que es también igual de importante cuando nosotros realizamos ese centro lateral. Obviamente la ocupación de zonas básicas de remate de los delanteros y los extremos, difícil cerrarlo porque cada acción es un mundo, pero bueno, obligación de que esté ocupado primer y segundo palo por los dos nueves, más el punto de penalti bien por medio centro que ha llegado o bien por extremo. Importante también ocupar la zona de rechace por al menos un medio centro o el extremo o el lateral
que en caso de que no hayan llegado a poner ese centro lateral, pues que se metan hacia adentro y ocupen la zona de rechace para tener esa estructura para ese segundo balón. Y luego lo que hemos visto también antes en vídeo, el lateral que se meta hacia adentro con el medio centro restante para ocupar la zona intermedia y que haya una buena vigilancia de jugadores alejados en esa zona roja por los centrales y con la ayuda de lateral en caso de que fuera necesario. Vemos aquí en vídeo. Llegamos por la parte derecha. Sí que hay una ocupación de zona de remate, quizá en este caso de Fede podría haber buscado esa espalda de lateral en caso de que hubiera habido un centro lateral al segundo palo. Fijaos que va a acabar la acción, no hay centro lateral, pero no estamos bien estructurados, sobre todo en esa zona de la que hemos hablado, en la zona de rechace, en la que en medio centro creo que es, extremo, solo se fija en balón sin atender a esa posibilidad de transición rival y no tenemos el otro medio centro que podría llegar quizá un pelín más a esta zona para estar más cerca ante un posible segundo balón. Realmente, como he dicho, no sé esa centro lateral, pero si hubiera habido un despeje ellos podrían haber transitado claramente. Esta acción a nivel de ocupación de zona de remate, fijaos que ganamos el segundo balón, jugamos por fuera bien, pero ambos nueves ocupan la misma zona de remate, desperdiciando quizá un centro que era muy bueno, los dos ocupan la misma y no se puede aprovechar. Y ejemplo, cuando nos hicimos bien. Uy, no sé, problemas técnicos, pero bueno. Cosas del directo. Aquí sí. No pasa nada, pero aquí se ve bastante claro. Jugamos por fuera con Chimo, que también hemos ganado el segundo balón tras una falta, creo que es. Y vemos como aquí ocupan primer palo, segundo palo y este jugador de aquí que se va a quedar un pelín más hacia atrás en el punto de penalti. Entonces el centro al final va al punto de penalti, nosotros hemos atraído a estos jugadores de aquí con los dos jugadores restantes y acaba en gol. Como se acaba cortando. Vale, pues pasamos. Bueno, como hemos comentado, la importancia de los pequeños detalles, no voy a entrar demasiado, tampoco tengo demasiados clips, porque al final fueron solo 4 partidos, pero cosas que habíamos hablado, obviamente pues distintas alturas, distintos carriles, recibir detrás de línea de presión bien perfilados, percibir lo que tengo alrededor, mirar, importantísimo, importancia también de realizar esos primeros controles hacia adelante y algún concepto como el hecho de reconocerse como receptor o como fijador, como segundo hombre, como tercer hombre. Me parecía importantísimo el hecho de que, me parece importantísimo de hecho en cualquier estructura, el hecho de que los jugadores se reconozcan cuando son fijadores, cuando estoy generando espacio para un compañero, cuando puedo ser un potencial receptor, cuando puedo ser un tercer hombre. Y es algo que al final es muchísimo trabajo, que se da también cuando se reconocen entre ellos, cuando surgen esas sinergias, cuando el equipo lleva tiempo trabajando junto, pero es algo que creo que es importante ir comentando para que se den esas posibilidades de esa progresión en tercer hombre, que es algo que también trabajamos muchísimo, que sirve para encontrar bien al hombre libre, bien orientado, superar líneas de presión, y es algo que nuestros nueves también interpretaban muy bien y lo que se beneficia mucho la segunda línea. No tengo, como he dicho, clip, pero algo que comentábamos muchísimo. Sí tengo tras recuperaciones, tras recuperar el balón, que teníamos como prioridad, como he dicho, el recuperar y tratar de finalizar lo antes posible, que lo hacíamos muy bien, sobre todo robando y estirando por fuera en 3 carriles. Si no se da esa posibilidad, pues sacábamos de zona y si no, pues ya ese pase de seguridad. Lo vemos aquí como mal ejemplo, en este caso que recuperamos balón,
vimos como medio centro ya ha dado pase sin realmente fijar ni liberar el espacio a nadie cuando había muchísimo espacio para poder desordenar la línea defensiva rival. O dan balón a Fari y ya no tiene opción de casi nada. Aquí lo mismo. Recuperamos balón y en vez de fijar en conducción lo soltamos antes de tiempo y ya tienen que jugar ahí 1 contra 1 o frenar ese ataque rápido que podríamos haber realizado. Aquí igual, siempre hablamos de que estiren tras robo en ambos carriles exteriores y en carril central. En este caso viene en apoyo Fari, nos corta la progresión y no podemos transitar. Ejemplo de cuando sí hicimos bien: en Benighanim, robo, sacar de zona, estirar en 3 carriles, como veis allí, jugar por fuera y rápido finalizar. Y aquí igual, también ejemplo clarísimo: robo de lateral, fija, conduce Loza, estira esos 3 carriles y la opción de centro lateral, peligrosísimo también. ¿Vale? Así que bueno, era esta la presentación. Como habíamos hablado, si quieres vemos tareas, que tenía alguna que bueno, tampoco son nada especiales, algo que hacemos todos, pero bueno, como me digas. Pero si quieres comentamos así de forma no tan encima, pero si quieres lo comentamos y también la gente pues que conozca cómo habéis trabajado estos 4 partidos en el acero. Así que si quieres, adelante. Vale, pues lo hago para no hacerlo demasiado pesado, lo repaso así por encima. Bueno, al final, a nivel de terminología, los entrenadores utilizamos muchísima terminología distinta, cada uno de donde haya procedido, pues bueno, lo llamará de una u otra manera. Como ejemplo interesante que utilizábamos ya en Formentera era el hecho de organizar un ataque-defensa en el que defienden, como veis aquí, los negros en estructura de la línea defensiva más 2 mediocentros, más luego 2 descolgados para trabajar esas vigilancias de zonas intermedias de alejados, ¿no? Entonces al equipo que tiene balón le dábamos bien o 10 minutos o 10 posesiones de balón para tratar de hacer gol. Ese estímulo competitivo en cuanto al resultado, diciendo que los negros iban ganando de 1 o incluso empate, pero necesitábamos ganar. Con el objetivo de que gestionaran bien ese tiempo y esa posesión para realmente finalizar en portería. Los negros, ¿cómo podían disminuir el tiempo? Pues obviamente recuperando balón y circulando ellos y haciendo que se consumara el tiempo, o recuperando balón, conectando con ese 9 y ese 7 alejado y conquistando esta zona amarilla, que lo que haría que era quitar una posesión al equipo rojo. Entonces, bueno, sobre todo a nivel de gestión de dinámicas, me parece importante también que al final en los partidos se dan muchos mini partidos distintos en el que o tú eres dominante o te están dominando a ti o quizá hay ese tramo de partido en que ambos equipos están muy parejos, pero me parece importantísimo gestionar bien cuando tú estás en esa buena dinámica, en ese dominar, pues tratar de estirarlo lo máximo posible y aprovecharte al máximo. Y al revés, cuando el equipo adversario te está dominando, pues buscar la manera de tratar de cambiar esa dinámica, bien con faltas, bien tratando de transitar y generar esa incertidumbre en el rival que no se encuentre cómodo con la posesión de balón. Bueno, otro interesante, esta tarea utilizamos creo que el día -2 antes de Alcoyano, en el que trabajamos a nivel de rojos la presión como habíamos orientado en caso de Alcoyano. Ya habíamos puesto estas mini porterías exteriores en las que se podía conectar tan solo si había habido una pared previa. Es lo que habíamos comentado de que Alcoyano por fuera aprovechaba muchísimo con ese recurso. Pues bueno, dábamos ese estímulo al equipo defensor a que la defendiera bien y tratando de que también en esa área que habíamos dibujado ahí, de que conectaran con los 9 para a partir de ahí activar la portería grande ya, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos los movimientos de presión con una estructura un pelín corta, pero bueno,
protegiendo sobre todo dentro para que no conectaran con los 9, que era algo que utilizaba mucho con Pau, y tratando de evitar también esa conexión por fuera a través de las paredes. Bueno, luego otra tarea distinta es un doble área. Bueno, de hecho utilizamos ya las dimensiones de campo de medio campo, perdón. Una microestructura en la que se iniciaba con un balón del entrenador al portero. El portero no sabía desde qué lado le viene, ni de qué lado ni de qué forma, ¿no? Para que el portero tuviera que controlar con pies, y era el equipo rival el que debía decidir si encimar ese balón porque hay un mal control, si en caso contrario pues replegar para evitar conectar con este jugador de esta caja amarilla que habíamos dibujado aquí dentro, con el objetivo de que sobre todo porteros trabajaran bien esa salida de balón. Muchas veces que sí que la trabajan con el entrenador de porteros de manera aislada, pero sí, bueno, hablamos con el entrenador de porteros y se podía realizar una tarea un pelín más específica para ello, que aparte nos servía también a nosotros como método, pues al final de encontrar espaldas de medio centro espacio y finalizar, que aparte que es una tarea bastante competitiva y bastante lúdica para los jugadores, pues bueno, otro estímulo. Y bueno, también de manera más analítica, dejo aquí esta animación. Utilizamos muchísimo, quizá no tan atractiva para jugadores ni tan real, pero a nivel de aspectos micro sí que forzábamos ese sacar de zona para buscar 2 contra 1 por fuera y que se diera muchísimo centro lateral para darle esos detalles micro que hablábamos, que hemos visto antes a los jugadores para la defensa de ese centro lateral. Vale, creo que bueno, con esto ya habríamos acabado, así que Kiko, como veas. Si te parece, pues dejas de compartir pantalla y charlamos un poquito pues sobre eso de Mauritania, que nos interesa pues conocer un poquito qué tal la experiencia. A ver, es algo que, bueno, vemos a mucha gente que se va a Estados Unidos, ahora sobre todo chavales jóvenes, pues que pillan la beca y se marchan. Vemos a gente que países nórdicos, pues también, Islandia, Finlandia y tal, Gibraltar. Pero Mauritania yo creo que es la primera vez que encuentro a un español que se marcha a Mauritania. ¿A mediación de quién fue y qué tal la experiencia? Cuéntanos un poquito cómo es el fútbol allí. Pues bueno, cuando estaba en Levante, creo recordar, contactó conmigo Luis Fuertes, que ya estaba él allí, que fue el pionero. Además ya llevaba 3-4 años trabajando allí como director técnico de la federación. Contactó conmigo pues que necesitaba que le echaran una mano a nivel sobre todo de metodología en federación y también a través del club más potente de allí, que es el FC Nouadhibou, que es donde estuve antes del Acero. Entonces, bueno, contactó conmigo, me hizo una propuesta de ir hacia allí y la verdad que yo sí que tenía ganas de salir fuera, de vivir nuevas experiencias y lo acepté y la verdad que me encontré un mundo totalmente distinto a nivel social, a nivel de recursos, pero bueno, fue muy enriquecedor. Tuve la oportunidad también de ir a la Copa de África como analista, de ver desde dentro un gran evento como es una Copa de África y nada, bueno, pues el fútbol allí, la verdad que muchísima afición y de hecho muchas veces te encuentras cosas que ya no ves aquí, como es el hecho de chavales en la calle 24 horas detrás de donde vivíamos nosotros en un descampado enorme en la arena jugando descalzos. Muchísima afición tanto por la liga inglesa como por la española. Enseguida te reconocían por la calle. Un país muy, muy futbolero y con gente encantada, y la verdad que fue, pues ya te digo, una experiencia brutal. Socialmente, claro, leí ayer incluso que hay hasta deportes para mujeres y hasta deportes para hombres, o sea que las tradiciones allí pues quizá no estén tan avanzadas como están digamos en Europa. Pero bueno, ¿cómo es el fútbol? Supongo que las mujeres de momento allí no tendrán acceso a este deporte,
y que será una cosa exclusiva de hombres. Cuéntanos un poquito cómo se trata eso socialmente. No, pues la verdad que mira, la verdad que el país al final se llama República Islámica de Mauritania, ¿no? Entonces, el Islam y la religión ya va con... No es como aquí que tienes la opción de elegir, ¿no? Pero allí es directamente naces y ya pues a estudiar el Corán. Pero la verdad que es una mentalidad dentro de eso muy abierta y desde que yo llegué sí que había mujeres jugando. De hecho, el presidente de la federación está muy implicado con ese tema porque además es algo que desde FIFA se marca muchísimo y creo que desde hace un año o así ya tienen selección femenina que compite fuera. Las mujeres siempre han ido al estadio con total libertad y bueno, pues, la verdad que no hay demasiada diferencia con respecto a aquí, lo único pues sí, a nivel de recursos. Nivel, porque claro, hablamos de nivel, Mauritania es un país con 4 millones de habitantes aproximadamente, pues en Europa me estoy informando y estaba Ali, lateral izquierdo que estuvo en el Levante, y el Hacen, que creo que está en el Lugo ahora y que pasó por el Valladolid y el Levante también previamente. O sea que realmente no sé si es de reciente inclusión el fútbol allí, si están adaptándose poco a poco y si poco a poco, pues nos contaba Javi Jorda, por ejemplo, que estaba en Tailandia, que allí pues iban adaptándolo poquito a poquito, que poco a poco se iban viendo más cosas, iban avanzando. No sé cómo estará el tema por Mauritania. Sí, bueno, al final es un país muy joven, con una federación muy joven también, y desde la llegada de Luis cambió y del presidente que hay actualmente cambió muchísimo pues los formatos de competición. Antes no había, por ejemplo, ligas de fútbol base, ahora ya hay pues, de cadetes, de juveniles, de infantiles, cada vez ves más estructura, cada vez ves más campos, que antes solo había uno que se concentraba todo el fútbol en la federación. Y la verdad que es un país que está creciendo a un ritmo brutal. De hecho, la selección, bueno, tanto el primer equipo como el fútbol base de la academia de la federación han conseguido resultados cada vez más históricos. Y bueno, a nivel de que mucha gente me lo pregunta, ¿no? ¿Qué dirías cuál es el nivel en comparación con España? Pues que es algo muy difícil de prever porque ya te digo que ha habido jugadores a nivel individual que podrían competir en segunda B o en segunda aquí en España, pero luego es verdad que a nivel posicional, cuando ves en ese equipos ves bueno, desastres, pero claro, luego también nunca podrías comparar pues el nivel de un chico de ahí aquí a la adaptación como es. En el Levante, por ejemplo, nos costó muchísimo con Ali Hassen, que al final, pues, con el paso del tiempo se han adaptado genial y están teniendo muchísimo éxito. Pero sí es verdad que sacar un jugador de allí y traerlo aquí, pues sería complicado, sobre todo a nivel de adaptación, de idioma, de costumbres. Pero hay muchísimo talento, ya te digo, a todos los niveles. Creo recordar, y corrígeme si me equivoco, que la selección de Mauritania estuvo en el COTIF. No sé si. Creo recordar, no sé si ya si en femenino o en masculino, pero no sé si en la edición pasada o hace dos estuvo la selección de Mauritania. Pero que supone que, bueno, que el COTIF al final es uno de los torneos de jugadores sub-20 que más atención acapara. Yo creo que es símbolo de que Mauritania no serán tan malos, ¿no? Hablando muy claro, y que realmente habrá un cierto nivel para competir contra los grandes equipos que ahí se dan cita. Pero bueno, ¿por qué vuelves a España en el momento que, bueno, ya estás allí? Supongo que te costaría adaptarte un poquito y tal. ¿Cómo surge la idea de volver a España? ¿Esto que echas de menos la terreta, que solemos decir los valencianos, o cómo fue eso? Sí, a ver, sí, la terreta siempre la echas de menos. Pero bueno, ya acabé mi primer año allí, volví y Iván Gómez me ofreció la oportunidad de ir con él de segunda a Formentera, que ya tenía también ganas pues, de pasar a ese nivel más amateur, desde una estructura profesional y tratar de luchar por el playoff, que fue un año muy bonito también. Y luego, bueno, me volvieron a contactar desde Mauritania justo antes de verano, cuando acabamos el playoff, y me dijeron que quería que volviera para llevar yo ya el primer equipo. Pero bueno, yo sabía que la vida allí es muy complicada, que pues no hay nada de ocio o muy poquito, que el nivel de vida, de calidad de vida allí es bajo.
Entonces, bueno, lo que hablé con ellos era que quería intentar el hecho de tratar de entrar en Champions, que nunca se había conseguido en la historia, y en cuanto nos eliminaran de ese objetivo, pues volver. Entonces, eso sucedió. Conseguimos entrar en lo que se equipararía a la UEFA aquí por primera vez en la historia, y ya cuando se eliminaron en fase de grupos, pues volví en diciembre. Idioma, supongo que inglés, ¿no? No, allí árabe y francés. Bueno, sí, evidentemente, pues aquella zona con el Islam y todo, pues está influenciada. Y toca volver a España y al Club Deportivo Acero, ni más ni menos, un club centenario. Además, fue el año pasado el centenario, en el 2019, igual que el Valencia Club de Fútbol. Un club que los que conocemos el fútbol regional valenciano tenemos en cuenta que es uno de los históricos, uno de los clubes con más solera. Ha sido corta la estancia, lamentablemente, por esto del COVID-19, sus 4 partidos. Pero bueno, la adaptación, la misma pregunta que le hice a Pau, te la paso a ti, porque Pau es del 92, tú eres del 93, sois edades similares. Pau llegó al vestuario de la Alcira con la misma edad que tienes tú ahora, con 26 años. ¿Qué tal entra un chico tan joven, un chico que podría estar jugando, un chico que bueno, que realmente tendrá jugadores más pequeños por debajo y otros que serán más veteranos? En tu caso, pues tenemos a Chimo Navarro por allí, a Coronado, a William, a Javi Boys, que son jugadores muy experimentados. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la adaptación al vestuario del Club Deportivo Acero? Bueno, al final, lo que he dicho siempre, el jugador quiere que le ayudes, quiere ver que trabajas por él, para él, y es lo que trato de transmitirle siempre. Tratar de aportarles recursos, de darles muchísima confianza, y pues aparte he tenido la suerte de que he encontrado un vestuario sanísimo, con la gente experimentada, que además son líderes positivos como Chimo, como Pablo, como Boys, que aparte de darles yo a ellos confianza, pues enseguida me comunicaban todo. Trataban de darme recursos a mí también para llevar esa gestión de vestuario, a nivel de todo, de tareas, siempre predispuestos a ayudarme, o sea que muy contento, también a nivel de club, la directiva y todos los que colaboran en el club me pusieron las cosas súper fáciles para entrar con buen pie, y muy contento. Es importante entrar con buen pie, porque claro, llegas al Acero, un club que ya eras el tercer entrenador esta campaña. Supongo que es una situación complicada para el vestuario, pues también decir, ostras, es el tercero. Cada entrenador es una idea de fútbol, al final, cada entrenador tiene su idea e intenta implantarla. Un club que además también la primera experiencia en un club en descenso, un club que está luchando por salir de ahí abajo, pues yo creo que te enriquece más si cabe, pero en el momento lo ves complicado, ¿no? Sí, el tema es lo que había comentado con mucha gente, que veía que la plantilla que había no era para estar ahí, que es cierto que había entrado en una mala dinámica y muchas veces es complicado buscar ese clic para darle la vuelta a esa mala racha. Pero bueno, les transmití muchísima confianza, traté de hacerles ver que desde la seguridad defensiva era lo primero que había que cambiar, porque como he dicho, llevaban una vuelta entera encajando goles, y ahí había que buscar ese primer pasito para ganar en confianza. Y tuvimos la suerte en Elche de empatar a 0, y a partir de ahí pues de ganar confianza, de hacer un muy buen partido contra Intercity. Después en Benigania, a pesar de que perdimos, también hicimos muy buen partido, y pues te vas fastidiado por la derrota, pero al mismo tiempo, cuando llegamos el lunes a entrenar, pues los jugadores seguían con esa confianza, con esas ganas, y nos dieron ese impulso para después ganar al Alcoyano. Vaya putada, hablando rápido y mal, esto del COVID, ¿no? Porque veíamos un Acero que la dinámica que llevaba, evidentemente es difícil presagiar lo que va a pasar en las últimas jornadas de liga, porque hay goles en el último minuto, hay expulsiones, hay 1000 situaciones, pero bueno, yo creo que el Acero hubiese conseguido la permanencia no de manera holgada, porque lo que venía de antes pues no se puede remediar, pero sí que hubiese conseguido un cómputo de puntos bastante aceptable que le hubiese permitido continuar por segundo año consecutivo en el grupo sexto de la tercera división, que es como ha ocurrido finalmente, ya que como bien sabrán nuestros espectadores,
pues la federación decidió que todos no hubiese descensos y que todos continuasen el año que viene en tercera. Una pena, ¿no? Porque, claro, ahora consigues la permanencia, consigues relativamente el objetivo, pero no has sido sobre el campo, te queda un poco sabor agridulce. Sí, es cierto que acabas con mal sabor, que al final no es justo para nadie y nosotros queríamos ganarnos el campo. De hecho, hablaba con los jugadores cuando aún no se sabía si se iba a retomar la liga o no, y todos tenían una confianza, teníamos todos unas ganas de volver increíbles, y al final no pude ser. Y sí, consigues el objetivo, pero realmente no puedes celebrarlo de ninguna manera porque no te lo has ganado en el campo. Exactamente, es una pena, pero bueno, hay que pensar en el futuro. Faltan 4 equipos, Alcira, Collano, Intercity y Accioneta, que uno de ellos no estará el año que viene en el grupo sexto, pero los otros 16 que no estáis ahí ya tenéis que ir trabajando. No sé cómo está el tema de tu continuidad por allí, por el puerto de Sagunto, pero bueno, supongo que estaréis las dos partes bastante de acuerdo, ¿no? Sí, desde el primer momento ya que cancelaron, que comunican que se cancelaba el campeonato, pues todo el director deportivo me llamó, me dijo que querían, que estaban muy contentos con mi trabajo, y bueno, yo también lo estaba con el club, como te he dicho, que me trataron genial desde mi llegada, y también con el vestuario que estaba muy contento, y al final, pues mira, llegar a un acuerdo cuando estás en esas circunstancias fácil, y también con la ilusión pues de partir de cero, de tratar de confeccionar una buena plantilla, y con esa pretemporada que me parece que es vital para ganar tiempo, pues bueno, pues a ver si podemos hacer un año ilusionante para que el Acero no sea ese equipo que se salva en la última jornada, sino que puede establecerse en la zona media, o dar incluso alguna sorpresa a la gente de arriba. Este año con 4 partidos has dado 2, un empate al Intercity que mucho ojo, y la victoria al Alcoyano, que bueno, dirás, aunque haya sido 4 partidos, dirás que tu equipo ha sido el único en ganarle al Club Deportivo Alcoyano, que parecía imbatible, parecía que nadie podía con él, y mira, el Acero de Santi Martínez sí que le pudo dar ese golpecito bueno, que es un equipo que sin duda es uno de los claros aspirantes al ascenso a Segunda División B. Pues Santi, un placer conocerte, un placer charlar, un placer conocer esos métodos de trabajo, conocer lo que ha ido evolucionando que en ese corto espacio de tiempo este Club Deportivo Acero. Y estaremos pendientes al Acero 2020-2021, que yo creo que tiene muy buena pinta, y desearte muchísima suerte. Pues muchísimas gracias por tus palabras y por la invitación, como ya he dicho antes. Un placer conoceros y poder aprovechar este espacio para formarnos. Correcto. Formarnos, porque al final estaba pensando previamente, y es que la mayoría de entrenadores que han pasado han sido entrenadores jóvenes, entrenadores con un futuro prometedor, con un futuro ilusionante. Estuvimos con Alessio, que está en Levante División de Honor, con René en el Elche Ilicitano, previamente en el División de Honor, con Kevin, que bueno, que está de segundo de Raúl Garrido en Olot, ahora con Santi, con Pau Quesada, evidentemente. Pues yo creo que al final conocemos que el fútbol regional valenciano tiene un futuro muy saludable, y que esto tiene muy buena pinta, y que estoy convencido de que dentro de poco estas personas no van a ser el fútbol regional, sino que van a ir escalando, como me gusta decir, esa escalera que poquito a poquito irá experimentando. Así que Santi, de nuevo agradecerte que nos hayas dedicado tu tiempo, a todos y todos los que hayan visto pues esta ponencia, esta charla, esta entrevista, como se quiere decir, pues esperemos que haya sido de su agrado. Yo creo que ha sido muy interesante para conocer pues métodos de trabajo, para conocer cómo subsanar errores también. Yo creo que ese feedback, enseñarle al jugador lo que hace mal, pero luego enseñarle lo que hace bien, para reforzarle y que psicológicamente pues se quede con buen sabor de boca. Santi, de nuevo, muchas gracias a todos y a todas. Chico. Hasta luego. Hasta luego.